De una. Bueno, nuevamente, compañeras y compañeros, hola, buenas tardes. Qué bueno seguir en estas conversas de nuestro seminario de profundización en torno a la obra de Cami y a sus ideas que nos deja como legado, pues, para seguir avanzando en la construcción de esta fundación y programa. En esta oportunidad les compartimos uno de sus, pues como artículos más nuevitos del 2022 que se publicó en la revista de Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y que pues es derivado de su segunda tesis doctoral denominado Salir Adelante, pues como que recoge los principales resultados de esa tesis en torno a las subjetividades políticas de la primera infancia y sus familias en el destierro. Entonces, con Toya, cuando estábamos hablando de como de los ejes y textos del seminario, veíamos que este podía ser uno de los textos que leyéramos para profundizar un poco en su propuesta de narrativas generativas. Y pues quienes lo pudieron leer, revisar pues como a profundidad, se dieron cuenta que no es un artículo que trabaje de forma explícita o se dedique de manera explícita a conceptualizar qué son las narrativas generativas, sino que presenta los resultados de su apuesta doctoral, pero que metodológicamente sí muestra el camino el camino de cómo trabajar con los niños, niñas y familias provenientes del conflicto armado o en situaciones de destierro para facilitar desde la investigación esa construcción de esas narrativas generativas. Entonces, contarles como varios elementos que desde mi perspectiva como investigadora, creo que son muy importantes de retomar de esa propuesta, que no es únicamente metodológica, y ahí quiero hacer un primer hincapié importante, y es que precisamente en esa tesis doctoral de Cami, creo que su principal aporte, a mi juicio, otros pensarán que hay otros, pero el que yo retomo es que logra articular a nivel epistemológico, teórico, metodológico y pedagógico la propuesta de narrativas generativas. Y esa propuesta, en este artículo vemos que se refiere a cómo se vinculan esas prácticas relacionales y dialógicas de las que ya hemos hablado con las acciones y con el potencial del lenguaje para construir, activar, crear, diseñar, como lo quieran llamar, nuevas realidades. Realidades otras que aún no están, pero que pueden llegar a ser. Por eso, este artículo nos muestra que esas narrativas generativas no son un tipo de relato más. Creo que ahí también tenemos que hacer esa distinción. Esta propuesta no toma la narrativa en sí como un tipo de relato con ciertas características, sino que más bien profundiza en la dimensión eh, generativa del lenguaje, en su performatividad y en su capacidad como de transformación, ¿cierto? Como que dentro de esa visión que Cami empezó a trabajar desde el concepto anterior que ella también trabajó en su primera tesis, que fueron las narrativas colectivas, el salto a las narrativas yo creo que en el concepto de narrativas colectivas que ella empezó a trabajar en su primera tesis, el gran aporte es mostrar que las narrativas eh, se construyen relacional y situacionalmente, pues que están situadas y son relacionales, pero que también están muy ancladas a la memoria, a la construcción de memoria. Mientras que en esta segunda tesis doctoral, que su fuerza está como en el concepto de narrativa
generativa, aquí la profundización, o no sé cómo decirlo, el adelanto, lo otro que se le suma pues a eso de narrativas colectivas, es a cómo producir agencia conducente a la transformación con, en este caso, los niños y las niñas de la primera infancia y sus familias en esos contextos en los cuales se supone que hay unas tramas y hay unas condiciones estructurales de violencia tales como que llegan a inactivar plenamente las capacidades de los sujetos. Yo rápidamente entonces quisiera recordar desde el artículo que hay como un andamiaje epistémico y metodológico que Cami empieza a entramar, que desarrollan su tesis y pues que recoge de manera sintética en el artículo. Obviamente, y como lo vimos en la conversa anterior, ella parte de la hermenéutica ontológica política o performativa, como esa matriz más de corte epistémico que le permite pensar lo generativo de las narrativas. Entonces, creo que Cami toma de la propuesta de la hermenéutica ontológica política como esos 4 elementos que desarrolla la propuesta, y es desocultar, interpretar y promover las transformaciones a partir del agenciamiento. Eso como que es el encuadre epistémico general, pero en diálogo con el construccionismo social volvemos pues a lo que ya hemos conversado en las sesiones anteriores. Me parece que del construccionismo social aquí en esta tesis y en este artículo es muy bonito ver cómo ella, de las distintas obras, especialmente de Gergen, por ejemplo, en Realidades y Relaciones, también desde el libro de construccionismo social, ella empieza a retomar todo el tema de cómo el lenguaje es constructor de realidades y no representacional del mundo, ¿cierto? Pero también retoma de los principios fundamentales del construccionismo social, que también ya los vimos por allá en los primeros encuentros que tuvimos de diálogo, 2 cosas como muy importantes, y es, una es que desde los principios del construccionismo social, el mayor potencial de transformación en la vida humana reside en lo relacional, ¿cierto? En las relaciones, sin negar el individuo, pero en las relaciones. Y la segunda es que se crea la existencia a partir de esos sentidos compartidos que logramos construir en esas relaciones. Y también del yo saturado, el libro del yo saturado, creo que es muy evidente aquí en este artículo la crítica también a los marcos normativos, a las teorías, a los discursos hegemónicos, ¿cierto? Que encuadran la realidad para leerla desde lo normal y lo anormal. Creo que la narrativa generativa es una respuesta a eso. Y también creo que de otro de los textos de Gergen, que es Ciencia Social Performativa, también Cami retomó algunos elementos interesantes para seguir como articulando su propuesta de narrativa generativa, y eso tiene que ver más que todo con la performatividad. Entonces ahí Cami toma más la idea de que la investigación en sí, ¿cierto? El ejercicio, la práctica de la investigación en sí misma es una narrativa, puede ser una narrativa generativa, una forma de hacer transformación y no de reflejar descriptivamente o interpretativamente una realidad. Y desde lo epistémico y también metodológico, pues yo entiendo que Cami retoma allí muchos elementos de terapia narrativa de Edson y White, donde como que se ancla para darle fundamentación operativa, ¿cierto?, a su propuesta de cómo construir
cómo llegar a generar esas narrativas que ella denominó generativas. Entonces, de esa propuesta de terapia narrativa que ella empezó a trabajar años atrás en sus investigaciones y en su primera tesis, también retoma como dos elementos. Uno, la posibilidad de construir narrativas alternativas a las narrativas hegemónicas, en este caso sobre las violencias, ¿cierto? Y que esa posibilidad de construir narrativas alternativas de los sujetos, en este caso los niños, niñas y sus familias, se anclaban en las historias de vida, ¿cierto? En esa experiencia biográfica y relacional compartida. Pero un segundo procedimiento que ella retoma de la terapia narrativa propuesta por Edson y White es el tema de separar a la persona del problema y lograr hacerlo a través de la herramienta de la externalización, que ya la hemos nombrado mucho acá como anécdota, ¿cierto? Que Toya les ha contado, que yo les he contado y también algunos de ustedes han recordado el personaje de Don Violencio como una forma de activar esa herramienta de la terapia narrativa que es la externalización de la violencia para lograr como procedimentalmente durante la investigación y en los diálogos y encuentros con los niños y familias, eh, eso que es como difícil de alcanzar y es separar eh, la estructura, las prácticas, los discursos, todo lo que externamente genera violencia sobre los niños y las niñas y sus familias de su subjetividad en construcción, sin querer decir pues que esa subjetividad está totalmente al margen, sino que no está completamente determinada e imposibilitada por esas condiciones. Y finalmente, creo que otro elemento que epistémica y metodológicamente, pues Cami retoma y que es más que evidente, es el concepto de socialización política, porque ese concepto, no, el contenido del concepto, especialmente pues en la línea trabajada desde el doctorado, se convierte como en esa posibilidad, entiendo yo, para Cami, de politizar la narrativa, ¿cierto? De mostrar la contundencia y la importancia de ese proceso, de esos agentes relacionales, de ese contexto y de cómo también la socialización política permite ese horizonte de agenciamiento pensado desde los primeros años de vida, que es como otro de sus aportes importantes que ya lo hemos conversado y es como pensar la socialización política de los niños y las niñas desde la primera infancia se vuelve todo un acto muy transformador y revolucionario frente a las teorías tradicionales. Entonces eso en términos como, pues a mi modo de ver, para entender un poco más cuál fue el andamiaje epistémico, metodológico que Cami entroncó ahí en su tesis y que muestra en este artículo. Ahora bien, como yo les comentaba al principio de esta conversa, es evidente que en el artículo no hay una tematización directa de las narrativas generativas, pero si uno lo lee con cuidado, sobre todo donde describe el método y en los resultados, uno puede inferir eh, de manera tranquila, creo que sin traicionar la propuesta de Cami, algunas características de esas narrativas generativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una primera característica es que esas narrativas son performativas y están sí o sí orientadas a la transformación. No buscan como únicamente comprender o interpretar, que ya lo hemos también dicho bastante, sino desocultar para promover la transformación desde el agenciamiento. Por tanto, entonces la narrativa generativa está más anclada a la potencia. Y otra característica que veo yo muy clarita es que esas narrativas proponen, buscan y proponen
construir alternativas frente a relatos hegemónicos, ¿cierto? Quebrar ese relato hegemónico permitiendo que a partir de lo vivido por los sujetos en sus relaciones y contextos se puedan encontrar otros sentidos, otros significados o otras maneras de nombrarse, de nombrar la realidad en la que viven y de proyectar hacia dónde continuar, ¿cierto? Sin, por ejemplo, en el caso de estos niños, niñas y familias, sin quedarse, sin negar, pero sin quedarse en la condición que estructuralmente se les ha impuesto de víctimas. Entonces, creo que hay una operación clave que muestra Cami en su trabajo y que ya lo decíamos que lo trae de la terapia narrativa, es tratar de desprender, de separar al niño o a la niña de el problema de la violencia como único elemento para construir su subjetividad. Entonces, cierto, separar la subjetividad de ese niño o de esa niña para no caer en reducirlo a ese victimismo o a condenarlo a que va a ser reproductor de esa violencia. Otra de las características de esas narrativas generativas es que son relacionales y dialógicas, que no tienen forma de emerger según pues este marco de trabajo que Cami posicionó por fuera de las relaciones y por fuera de del territorio. Entonces, como que esto también nos remite a entender que es esa narrativa generativa es producto de una existencia compartida, o sea, no hay narrativas generativas, pues en esta perspectiva no habrían narrativas generativas individuales. Eso es como importante también tenerlo claro. Y bueno, y otra cosa que es como un refuerzo de lo anterior es que otra característica es que son narrativas con orientación, como decía Cami, al futuro y a la potencia. ¿Cómo se construyen esas narrativas? Uno diría que metodológicamente esa generatividad no se asume, no es como una propiedad espontánea de los relatos, sino que es propiciada durante la investigación, en el proceso, en la manera como se diseñan los encuentros, los instrumentos, las preguntas, en la forma como éticamente se teje la relación entre la persona que investiga y la comunidad, los niños, bueno, las personas participantes de la investigación. Entonces, ¿eso qué implica? Que la narrativa generativa es parte del proceso mismo y que tiene que ser consecuente con unos objetivos, con una perspectiva epistémica, teórica, que se lleva al plano operativo desde lo metodológico, pero que pues tiene que estar atravesada, que eso metodológico tiene que estar atravesado plenamente en todo momento por esos principios, digamos, por esas características. Entonces, estas narrativas emergen también a partir de un diseño metodológico 100% dialógico, 100% relacional, como que no hay posibilidad de operarlas de otra manera, sino a través de esos encuentros, de esos diálogos permanentes, de esas preguntas que no buscan solo que el niño o la familia cuenten una situación, sino que se pregunten y se cuestionen y puedan profundizar en la situación para encontrar en su experiencia biográfica relacional elementos que le permitan
posicionarse desde otro ángulo para comprender esa situación y ir trasegando, ir caminando en la investigación hacia esos momentos o hacia esas comprensiones que le permitan moverse hacia la acción, ¿cierto? Hacia movilizar otras formas de relación, de acción, de enunciación de eso que le pasó. Eh, y finalmente yo, y con esto termino pues para abrir la palabra, es que, ¿qué aportan? ¿Cuál es el aporte de esas narrativas generativas en los procesos de formación de subjetividades políticas en un territorio como el nuestro, ¿no? Como que, ahí la pregunta es una pregunta por el contenido ético y político de este tipo de investigación y en este caso del uso de narrativas generativas en una investigación. O sea, uno no ha de usar un diseño metodológico que incluya narrativas generativas porque son muy chéveres, porque se oye muy, muy bacano, como última onda en la investigación, yo qué sé. No, no, es porque efectivamente hay un compromiso y una búsqueda constante de una investigación transformadora. Y las narrativas generativas son ahí sí, en este caso son un dispositivo muy idóneo para profundizar en procesos de socialización política dentro de la investigación y eso también hace un giro significativo y es que entonces la investigación en sí misma es una apuesta de socialización política, claramente, con niños, niñas y familias en ciertos entornos y en ciertos contextos como los que construyó Cami. Es decir, la investigación no solo es para producir un conocimiento socialmente pertinente y académicamente riguroso, sino que tiene como propósito producir sujetos políticos, personas, niños, niñas, familias con capacidad de pensamiento y voz propia, ¿cierto? O sea que eso me parece a mí muy importante de tenerlo claro en este tipo de diseños metodológicos como el que Cami hizo en su segunda tesis. Lo veo yo más claramente en la segunda tesis que en la primera, la propuesta o la apuesta por la socialización política dentro de la investigación. Yo tengo otros rayoncitos para acá, pero prefiero dejar por ahí para abrir el diálogo y más bien en la conversa entre todos y todas ir denotando otros elementos que seguramente ustedes también pudieron identificar. Entonces yo dejo por ahí, por aquí ya veo que hay unas manitas levantadas. Qué pena, yo no sé cuál es el orden. Ah, está la mano de Toya. Ah, pensé que había otra. Adelante, Toya. No, no, yo solo quería hacer como un pequeño complemento de este proceso que a mí me parece sumamente interesante. Y es que dentro del doctorado, dentro del cine, dentro de todo, se hablaba de las narrativas y las narrativas y las narrativas. Y teníamos métodos, el rickeriano, el el gahameriano, para interpretar las narrativas. Pero uno, las narrativas eran individuales. Y dos, entre más quietica fuera la narrativa y más acotada, era mejor. Era, era mejor para el estudio. Entonces uno cogía la narrativa, el pedacito y le sacaba las distintas categorías que podías derivar de la narrativa, etcétera, etcétera. ¿No? Y a mí lo que me parece increíble, pues cuando yo lo vuelvo a leer, digo, claro, cada vez entiende uno como más cosas, es que lo que Cami entendió es que el problema de la narrativa no era recoger narraciones para interpretar. Por tanto, no era un método o no era solo un método, sino que la narrativa, por su carácter performativo, generaba otras realidades. Entonces, entre más se moviera la narrativa, más generación había. Y por eso liga al 100% todos los talleres desde la acción y desde el diálogo.
Es decir, no hay instrumentos en su tesis de sentemos a un niño y a una mamá y le preguntamos cosas, sino generemos una acción y generemos diálogos en torno a esa acción específica. Todo eso se grababa y luego se cogían a todas las cadenas de conversación como un hilo narrativo, como un hilo generativo de cosas. Y lo que importaba, pues yo lo describe muy bien, que me parece muy importante, no era comprender como investigadora qué quería decir el niño, qué sentido se ocultaba en la narrativa de la mamá, sino lo que interesaba es que esas narrativas ensartadas en procesos de acción que se configuraban en todos esos talleres fueran transformando performativamente esas propias maneras de entenderse y comprenderse. Entonces, entre comillas, el éxito de la investigación no era que uno como investigador entendiera qué era lo que habían querido decir las personas en últimas, sino que las personas hicieran autoconciencia, se empoderaran de sus propias significaciones y generaran transformación. Yo creo que ese es el sentido más profundo de las narrativas generativas, que nadie lo había trabajado. O sea, eso es un concepto totalmente nuevo. ¿Y qué es eso? Las narrativas generativas no son solo un método de recolección de información, sino una práctica o una forma, una estrategia para, en una investigación de naturaleza cualitativa, construir subjetividad política en los niños y las personas, y de ahí es que ya después deriva todo el rollo de que por eso los niños y las mamás, no son sujetos de quienes yo recojo información, sino sujetos que hacen investigación junto al investigador. Yo creo que ahí fue uno de los, ¿cómo se llamará? Como de los desplazamientos más interesantes que Cami nos aportó en las maneras, ¿no? De hacer investigación también. Gracias, Toyi. Martica. Bueno, eh, yo concuerdo, Toyita, en que, bueno, iré un poquito más allá, en que más que un método, es un procedimiento que lleva a cabo Cami con esto de las narrativas generativas, en el sentido de, cuando digo es un procedimiento, es conversacional, en primera instancia, es conversación. Busca, ¿por qué? Es- Martica, se te oye si muy como quieres, no se escucha. entrecortado. Es que mis perros están alborotados, entonces Ah, no me dejan hablar. no, tranqui, por aquí. Ya, Mientras se calman entonces, tus chicos. ya, Bueno, ellos participan en la conversación. Entonces yo decía que no es un procedimiento. Sheila, espérense, todos calma, que Esteban me reemplaza. no, entonces le damos la palabra, creo que Andresito estaba pidiendo la palabra, Andrés. Sí, sí, solo como para seguir afianzando, y casi se me cae esto por acá, para seguir afianzando esta idea de las narrativas generativas, yo creo que incluso desde que se retoma el título de la investigación, el salir adelante es una metáfora de la reexistencia. Es decir, el salir adelante denota un paso o un paso para reconstruir mundos juntos, para aceptar y entender múltiples o diversas subjetividades. em, y eso también tiene mucho que ver con la apuesta metodológica que hay en la investigación y es también con una ruptura de la homogenización de lo que es ser un niño o niña víctima del conflicto armado en Colombia. Y ahí Cami tiene profundos avances
que tienen mucho que ver con el reconocimiento de las experiencias, como también es, de las experiencias de desplazamiento o de hacer, o de que te hagan parte, porque no es hacer parte, sino que te hagan parte de un conflicto armado, son singulares, son situadas, y que precisamente situarse desde las potencias no aparta al niño de la verdad o a la niña de la verdad, que es también el encarnar que el ser víctima, sino que la lleva a verse más allá de de esa condición de víctima y evitar los reduccionismos que muchas veces se ven desde la institucionalidad. A mí, por ejemplo, ahorita que nos suscita un debate muy álgido esto de la justicia especial para la paz y de lo que se forma en torno a el reconocer a las víctimas, buscar no solo conocer los hechos, sino también una reparación. Creo yo que, por ejemplo, acá Cami vio una luz, pues no, no sé si una luz en el proceso, una ruta, vio caminos que se podían transitar para que precisamente esas narrativas no quedasen únicamente en el discurso de fueron 18.000 niños reclutados o fueron X personas muertas, sino también como sociedad el transportar y el transformar esa realidad en una narrativa generativa conjunta. Me gustaría pensar que en algún momento nosotros lleguemos a tener una narrativa generativa conjunta como país, más allá del dolor que sabemos que existe, que existió y que va a existir durante tiempo en nuestro conflicto, más allá de la victimización, de las condiciones de víctima, e impulsando también en un valor por la vida, por la empatía, la solidaridad, la colaboración, entendiendo que todos, de una forma u otra, hemos sido tocados por este conflicto y que enfrascarnos en simplemente describirlo, eh, si bien está bien, porque hay que reconocer los hechos, quizás no es una ruta para la superación, ¿cierto? Eso, por ahora, ya que la profe Martica creo que ya tiene la luz verde por parte de Sheila. Ay, ¿te acuerdas del nombre de mi perrita? Sheila. Claro, claro, Muy claro. bien, gracias. Adelante, Martica. Gracias, Andresillo. No, les estaba diciendo que yo más que un método lo que veo es un procedimiento conversacional, porque no se trata de que haya un paso primero o un paso segundo, sino se trata de una interacción de carácter más de construcción colectiva con la intención de crear nuevas realidades en el marco de las mismas narrativas de la violencia, pero de entenderlas de otra manera para hacerles una resignificación de manera que movilice el cambio. Don Violencio es un personaje supremamente interesante en el trabajo que hace Cami, pero no es simplemente Don Violencio porque represente la violencia, sino Don Violencio porque moviliza hacia acciones distintas, moviliza a los niños hacia otras maneras de relacionarse. Entonces me parece que en ese sentido el procedimiento articula de manera muy estratégica, a mi modo de ver, hace un andamiaje entre tres elementos absolutamente claves en todo este proceso. Uno, la socialización y la configuración de las subjetividades políticas en el marco de esa socialización. Dos, el puente entre esa socialización política y la subjetividad política, el agenciamiento, la agencia y el agenciamiento social, y el puente es la resistencia y la reexistencia. Y entonces empiezan a encontrar unos recursos de resistencia. Narrar es un recurso de resistencia. Nombrar lo innombrable es, es hacer, como dicen las feministas, que lo personal es político.
la violencia que los niños han vivido no es una violencia para quedar encajonada en el mundo de los niños, sino es una violencia para politizarla. Y entonces eso es lo que hace Cami en este ejercicio de conversacional, lleva a una politización de esas situaciones, pero hace que eso movilice hacia el cambio. ¿Y cuál es el cambio hacia al que moviliza? La paz. La paz no se queda simplemente en écheme el cuento de la tragedia, que yo lo revictimizo y pare de contar. No. Segundo, uno, por ejemplo, salir adelante tiene un componente muy importante en ese ejercicio de agenciamiento, porque finalmente el salir adelante es un agenciamiento. Es cuando la gente comprende, los niños comprenden que hay otras posibilidades de vivir la vida, de relacionarse con el amiguito, de relacionarse. Ese encuentro con la familia extensa me parece bellísimo, porque ese agenciamiento lo que muestra es que la importancia de las redes de apoyo familiar o de las redes de los compañeritos para ir saliendo de ese tipo de circunstancias. Por eso es que la narrativa no puede quedarse en el plano de lo individual, sino tiene que ser colectivizada y tiene que ser expandida. Entonces me parece que ese salir adelante es uno de los ejemplos más bellos en el trabajo de Cami en ese agenciamiento. Pero hay una mediación que es muy interesante, que es necesaria para que haya esa agencia atravesada por ese agenciamiento, que es la reflexividad. Si no hay esa posibilidad en el ejercicio conversacional de hacer ese proceso de pensar para tomar conciencia de los niños, aquí pues no aparece el tema de la conciencia histórica como se trabaja en esta parte del desarrollo humano, Toyita, como alternativo, como se propone, pero sí hay una conciencia de que de alguna manera eso que se ha vivido no es lo que vale la pena vivir. Por eso aparece esa perspectiva tan hermosa ahí de la vida que merece ser vivida, es decir, de la vida justa, digna, de la vida buena, a la cual tienen derecho los niños y las niñas. Entonces, ese andamiaje que hay ahí entre la socialización, la construcción de la subjetividad, la resistencia, la reexistencia, que es esas nuevas prácticas de relacionamiento social, ¿sí? Porque no se queda simplemente en la opinión, queda en el hacer, que conecta ese agenciamiento, esa agencia con esos dispositivos de agenciamiento, es lo que me parece que definitivamente logra Cami en este ejercicio de construir nuevas realidades y de propiciar esa transformación de esas realidades en ese acto conversacional con el otro, ¿sí? Donde van construyendo ese significado, pero esa emergencia del significado no es porque simplemente al niño se le ocurra, es que a mí me parece que esto es, sino porque eso se configura en una manera de relacionarse con el otro. Creo que es lo que yo rescataría de este trabajo. Este es un trabajo muy rico en recursos de resistencia, pero también de reexistencia, pero también de agenciamientos, ¿sí? Todos van mancomunados. Si uno lograra hacer un entramado, comprende por qué el proceso transformador que hay en esta experiencia tan bonita. Muchas gracias, Martica. No sé si las demás personas, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Sí, sí, yo quiero hacer una pequeña reflexión. Buenas tardes a todos, todas. Ciertamente, entre el aporte o los aportes de Cami, incluso pues también ahí, como se demuestra en la investigación con los coautores, Toyita, me pareció supremamente interesante es que Cami, además pues de profundizar, demuestra empíricamente cómo la subjetividad política
se configura desde la infancia. Es que aún persiste la idea de la ciudadanía en los adultos o los jóvenes de los 18 años en adelante. Y yo creo que a los ciudadanos o a los adultos nos da dificultad comprender que la niñez es sujeto político, presentes, capaces de interpretar, de actuar, de transformar sus realidades. Entonces, este planteamiento de la subjetividad política en la primera infancia me parece supremamente potente, además de que trasciende lo institucional, de que se plantea es a partir de la escucha, del cuidado, de las relaciones, como bien nos lo explicaba Joana, que entre otras, excelente tu presentación, muchas gracias, y de construir vínculos significativos. Esto es romper una mirada tradicional, clásica, homogénea, que además desde la normativa se plasma y por supuesto es una mirada alterna versus la norma. Y ciertamente, ahora que también lo planteaba Martica, esta reflexión de la resistencia y reexistencia es absolutamente interesante porque, porque las niñeces, los niños, las niñas, indudablemente crean, nos entregan nuevas formas de habitar el mundo. De hecho, las niñeces sueñan, imaginan esos futuros y por qué no los presentes para reconstruir la vida. Creo que es uno de los artículos que me ha parecido muy bello realmente por lo potente, los ejes que maneja y por supuesto esa metáfora de salir adelante que le entrega una impronta al pensamiento de Camus, una metáfora política supremamente potente. Muchas gracias, Beatriz. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, Héctor Fabio. Héctor Fabio y sí, Esteban, que ya prendió la cámara. un comentario. Yo estoy de acuerdo, digamos, con estas interpretaciones que se han hecho digamos, y digo que de acuerdo con lo que Cami plantea ahí en ese artículo. O sea, digamos, que es fruto de esa tesis que ella hace con María Teresa y que pues allí le trabajan María Teresa, Toya, Cami a esto desde lo que ella hizo en ese segundo momento o tercero, cuarto, quinto, pero doctoral el segundo momento investigativo. También el poder entender no solamente, y no es lo mismo hablar de reexistencia, de resistencia y reexistencia. Realmente se resiste, pero se reexiste en otras condiciones y en otras formas, precisamente, que permiten llegar a esa construcción de salir adelante. Y por supuesto relacionado con estas narrativas generativas, performativas, creativas, que llevan a transformar las realidades. Y pienso que algo importante en toda esa contextuación que Cami hace de la violencia en Colombia, luego cuando presenta allí las narrativas de profesores, de madres, de niñas, de niños, y cómo esto no es a pesar de la violencia, no es a pesar de la violencia
que se logra salir adelante. Es en medio de la violencia. Es la capacidad que se tiene, porque en muchas veces se dice en cantidad de análisis a pesar, no es a pesar, es en, y que eso tiene una connotación distinta en toda esa, en todo ese acercamiento teórico conceptual al que Cami, en el que Cami se va metiendo. Pero lo otro es bien interesante, es precisamente esa expresión, esa metáfora, esa conceptualización de salir adelante, que es una expresión popular en Colombia. No sé si en otros países latinoamericanos, yo no lo he visto porque no he sido tan sensible a mirarlo, pero en el contexto colombiano, esa es una expresión muy vieja que usan las madres, que usan los niños, que usamos, que es salir adelante, y no es a pesar de esas circunstancias, no es a pesar de esas circunstancias, sino en medio de esas circunstancias. O sea, en medio de vivir, salir adelante con la maravilla, digamos, en que Cami dinamiza esto de salir adelante. Y a mí me parece muy rico de cómo ella no requirió dejar para poder traer un concepto más cercano a Gergen, más cercano a estas otras autores que ella plantea, sino que lo toma del mundo cotidiano, del mundo de la vida, del acontecer de la gente, y lo lleva a ese nivel, digamos, en que lo lleva ella, ¿sí? Conceptual, bueno, y todo eso lo que implica, digamos, en un proceso investigativo. Entonces, quería pues destacar eso porque me parece que es muy significativo, muy diciente, y que implica una gran cercanía con los grupos humanos con los cuales ella se movió y que está interesada en seguir aportando para las transformaciones de la vida, las transformaciones del mundo diario, de todo lo que acontece y de lo que sucede, pero también para transformar, por supuesto, miradas investigativas, acercamientos distintos, y potenciar, como bien lo ha expresado Toya, esta mirada de las narrativas, que es lo que finalmente, digamos, en lo que ella se mueve. Gracias, Héctor Fabio. Adelante, Esteban. Es Yo por la prender verdad la no, cámara. yo la verdad no tenía como mayor cosa para decir, pero no sé cuándo dentro de la etiqueta de los encuentros virtuales prender la cámara significa que uno pidió la palabra. Pero Ah, bueno, ya, lo anotaremos para la próxima. Me imagino que esto será esas formas de salir adelante, seguramente. prendiendo la cámara. Y tocará entonces adoptar alguna forma de De resistencia. resistencia. No, pues es que como les parece que vea, tengo aquí Pero vean páginas, bueno, el la cuaderno mayoría vacías, lleno. pero las otras llenas para hablar, pero después de lo que dijo Joa, pues yo dije, no, qué pena, yo que voy a abrir la boca. Esto Ay, está de un Esteban, qué cansón, voltaje. ¿Ah? qué cansón, No, pero es que es un voltaje tremendo, o exagerado. sea, yo vea, por eso apagué la cámara, porque estaba aquí Ah, tembloroso y todo. se fundió.
De verdad que aprecio mucho las lecturas que nos han compartido porque se hurga como en los intersticios del artículo de una manera pues muy pródiga para ampliar la significancia que tiene esto que nos comparte Cami. Em, E inclusive, pues inmediatamente cuando leí el artículo, se lo mandé a mis tutoriadas del doctorado para que hagamos una conversación sobre el artículo, sobre su contenido, sobre la forma, bueno, como todo, me pareció muy provechoso. Hay una frase, hay una idea que a mí ya me había tocado y me había puesto a dar vueltas, pero ahorita vuelve otra vez y resalta, y es cómo las personas logramos dar ese paso reexistencial, performativo y transformador cuando somos liberados de las etiquetas. Y cuando llega uno a esa parte final de la discusión y entonces dicen, mire, lo que pasa es que esto nunca se había visto así y por supuesto esto contradice todo lo que se había dicho, porque uno pasar de ser visto como víctima, como vulnerado y vulnerable, a ser visto como capaz, agente y transformador, eso es un, un salto triple. Y por suerte no mortal, sino vivificador. Y a mí eso me ha tocado profundamente como por dentro. Y cada que leo estos trabajos de Cami, vuelvo sobre una idea inicial por allá, creo que fue la primera sesión que tuvimos, cuando hablábamos acerca de cuál es la idea que nosotros tenemos de las infancias, de las niñeces y cómo esas ideas que tenemos nos llevan a construirlos en nuestra manera de pensarlos, de relacionarnos con ellos y demás. Y aquí nos dicen, déjense de pendejadas, miren a las niñeces como niñeces, mírenlos en la plenitud que ellos son. ¿Y cuál es la plenitud que ellos son? El disfrute, el reconocimiento, el contar con el otro, la capacidad de diálogo, la capacidad de relacionarse, de explorar, de, de ser agente en la actividad, de preguntarse por lo novedoso, de tener un pensamiento que siempre indaga, siempre se pregunta, siempre cuestiona. La creatividad. Y yo decía, claro, eso es lo que surge. Eso, no surge, eso es lo que es. Y nosotros, por las miradas veladas, no alcanzamos a ver, a entender, a conocer. Y me parece que este método es precisamente, o esta manera de hacer la lectura de la realidad, es la que nos permite ver eso. O sea, mientras sigamos con otras formas, con otras metodologías de aproximación, que inclusive, fíjate, el mismo término, formas de aproximación, métodos, estrategias, ya nos ponen en otro plano distinto, que de una vez van cubriendo, van revelando, o sea, volviendo a velar, volviendo a tapar esa realidad que está allí fluyente, que es constructora, que es, como decía ahora, resistente y reexistente, en la medida
en que logra las transformaciones. Y, y, y pensaba yo, eh, tanto desvelo, tanta tecnología, tanta ciencia, y resulta que la transformación se logra de una manera muy sencilla. Aquí está plenamente demostrado, hasta llegar a esa afirmación tan linda de que toda vida merece ser vivida, porque ella da cuenta de su humanidad. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, me parece muy, muy, muy bello, pero a la vez como una, eh, un llamado a tener estas nuevas miradas y estas formas de relacionarnos con los niños y las niñas, ver las relaciones como un escenario de máxima oportunidad para la transformación en aquellas cosas que se hacen cotidianamente con la transparencia y la sencillez de no ser un hijo de la violencia, sino un hijo de la vida, una hija de la vida, que es, que existe, que no se reconoce. Estaba acordando yo cuando una de las primeras oleadas migratorias de los magrebíes a España, vi una caricatura que salió en el diario El País de España, en la que al regresar un niño del jardín, porque había una discusión grande en la educación española, qué iban a hacer con todos estos niños que estaban llegando del Magreb y no sé qué y no sé cuántas. Y los papás también preocupados porque los tenían que llevar a los jardines y entonces iban a estar con sus hijos. Entonces la caricatura era que el niño llega a la casa y, del jardín, ¿no? Y entonces la mamá le dice, oye, ¿y había muchos migrantes? Y dijo, ve, yo no sé, yo solamente vi niños. Y yo digo, es Tremendo. eso, es eso, es aprendernos a ver no en la etiqueta, sino en lo que somos. Y entonces le tengo otra tarea a Martica, y es, Diga nada más, profesor, y yo cumplo. y, y es una pregunta que hay allí en el fondo de todo esto. Yo me la venía haciendo y luego me la encontré por el camino, y es, ¿será que desprovistos de las etiquetas, esto lo tenemos que decir de los niños y niñas que viven en medio o que han crecido en medio de la violencia? O quizás será algo que comparte todo niño y toda niña por el hecho de tener una vida que merece ser vivida porque es humana. Bueno, hasta ahí mis impactos, que fueron muchos y que me disfruté realmente el escrito. Gracias, Ex- Esteban. Toyi, ¿usted tiene la manito mm, levantada nuevamente o es una, anterior? una cosita corta, Ah, yo sí. aquí nomás tres cosas. Me, me alegra mucho lo que ha planteado Esteban y creo que es de una riqueza muy grande como lo recoge y como recoge estos asuntos de esa lectura de ese rico artículo. Y creo que ahí una, hay unos lentes con los cuales Cami se acerca a este mundo de los niños y las niñas, a dialogar con ellos. Yo diría que es, o sea, fíjate que es un poco lo que dice Esteban, puede ser que yo desde otros lentes, esa misma realidad me hable como investigador otras cosas y de otra manera, pero estos lentes que Cami digamos, va construyendo, va siendo en todo su devenir, digamos, investigativo, es lo que le permite, me parece a mí, ese tipo de acercamiento. Segundo,
me parece muy rico ver los autores que ella revisa, la cantidad de autores que ella revisa, que además los conecta y los articula, porque no son cualquier autor. O sea, son los autores que ella plantea que hablan, digamos, en cierta manera, están sonando dentro de esa sinfonía, esos autores, y uno dice una expresión que Cami toca y que mira, por ejemplo, en algo que dice una de las personas entrevistadas, una de las personas con las cuales ella habla, porque además, pues digamos, utiliza distintas formas para ese diálogo, eh, lleva a que Cami, en ese diálogo con esa persona y con los autores que ella trae, fluya la riqueza de conceptualización, la riqueza de lo que está diciendo, de lo que se está analizando, de lo que está interpretando, de lo que se está entendiendo, de lo que se está transformando, porque es pues como lo está planteando ahora Esteban, eso es al mismo tiempo, es también transformativo en ese lenguaje como ella lo plantea. Y tercera cuestión que me parece bien interesante, como lo que ella plantea en las conclusiones, en las limitaciones que tiene esta investigación y que lo dice Cami muy honestamente y que lo plantea con toda la transparencia y honestidad. Esta investigación también habría que hacerse con otros niños, con otras niñas, que pues ella nos cuenta cómo llega a esos dos grupos, al de Bogotá y al de Pereira, o sea, de qué manera llega allí en esos diálogos, pero es decir, Cami, es lo que dice Cami, habría que también decir esos niños y esas niñas que no están pasados por la violencia, que no están pasadas por haber sido hijos, por haber sido hijas de madres, de padres, que la han vivido en las distintas formas, como ella tan ricamente describe, que es esa población con la que ella trabaja. Dice ella, lo que habría que ver también es esos otros niños, compañeros de ellos, compañeras de ellas en ese trasegar, incluso en esas instituciones, esos otros niños y esas otras niñas que no han vivido de esa manera la violencia, que quizás han vivido otras violencias, pero que no es la violencia armada de la que ella nos está hablando, o sea, la violencia armada, pero que ha vivido otras violencias, esos niños, ¿qué dirían? Y esa sería parte de lo que serían investigaciones siguientes, digamos, de poder saber, porque aquí se está haciendo con niños que han vivido la violencia, a niños que, digamos, les ha tocado de una u otra forma la violencia, y esos otros niños que no les ha tocado esa violencia dirían cosas algo similares, dirían algunas cosas parecidas, ¿cómo? ¿Qué expresarían? Y eso es parte de lo que ella dice de los vacíos que tiene, digamos, esta investigación y que sería bien interesante para procesos investigativos siguientes. Ok. Yo acá con el micrófono cerrado. Muchas gracias, Héctor Fabio, por estos últimos aportes. Y le damos paso entonces a Toyi, que va a hacer el cierre y a contarnos ya cuál será el texto final que vamos a leer para concluir este primer ciclo del seminario, porque me imagino que vendrán otros. Bueno, yo creo que este artículo que leímos de Cami también lo deja a uno motivado por leer su tesis, ¿no? O el libro de su tesis, que ella también publicó ese libro. Porque esto
que está en este artículo es solo una de las categorías de su tesis. Ella desarrolló 4 categorías grandes. Esta era una, la del salir adelante, y es la que presenta en este artículo. Pero las otras las encuentra uno en el libro de su tesis, está como todo desarrollado. Yo creo que esta construcción, pues ya, yo creo que ya todo lo hemos dicho, pero me gustaría como de todas maneras, como recogerlo, ¿no? Yo creo que lo más interesante de este artículo sí es cómo nos ayuda a desentrañar un poco, Cami, el rollo de la metáfora del salir adelante y cómo el salir adelante salió de que era lo que repetían todas las mamás en los talleres. ¿Y usted cómo es que ha hecho para que sus hijos, por ejemplo, sigan yendo al jardín o para poderse adaptar acá? No, es que a uno le toca salir adelante, ¿no? Y recuerdo mucho cómo se construyó esa metáfora y me parece que es muy, muy interesante, ¿no? En últimas, esta metáfora que ella recoge de las propias familias representa mucho más que salir adelante como lo entienden 1000 veces las mamás en mucho sentido. Salir adelante pareciera que fuese una cosa como económica, ¿no? Como, no, salimos adelante, al fin logramos volvernos a reencauchar y ya conseguí ahí un trabajito y ya, ¿no? Pero es más como una metáfora de subjetivación política que denota, esto me parece muy importante, dignificación. Es la dignidad humana. ¿M? Y la convicción de que su vida merece ser vivida, ¿no? Como lo decía Esteban, quizás, bueno, también lo dijo Oscar Andrés, pero ese concepto es muy importante y merece ser vivida simplemente porque ninguna violencia ni nada en la vida te puede arrebatar la condición de humanidad ni tu capacidad de performar el mundo que quieres vivir. Eso no te lo quita nadie, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es súper, súper bonito, ¿no? Un segundo concepto que se trabaja mucho allí, que creo que también hablamos mucho de eso, es que los niños, tanto los chiquitines como quienes los cuidan, los acompañan, sus hermanitos más grandes, la tía, la señora de al lado, la mamá o la señora, perdón, la agente educativa, la maestra que está en el jardín infantil, todos ellos desarrollan prácticas en la vida diaria, ¿no? Y recordemos que la vida diaria es ese mundo de la vida de la Heller que hablamos por allá en una de las charlas y que tiene que ver con el mundo de las cosas, el mundo de las relaciones y el mundo de lo simbólico, ¿no? Esa es la vida diaria es esa mixtura de mundos allí, ¿no? Entonces, como hay prácticas que son cotidianas, que son propias de la cultura, que rompen la reproducción de la violencia, rompen los círculos de la violencia, pero sobre eso no se trabaja, o sea, eso como que queda ahí y no se trabaja. Es decir, como si uno logra trabajar desde esas prácticas, encuentra formas alternativas de convivir, ¿no? Formas distintas de habitar los nuevos espacios, formas alternas de reconstruir el tejido social, que es en última lo que hace la gente cuando dice salir adelante, ¿no? Es crear después de que viven el destierro, pues a ellos les toca todo eso, volver a aprender todo, volver a aprender todas las tramas de su cultura, porque con su nicho les robaron la cultura, ¿no? Entonces hay una cosa que me parece supremamente bonita. Cómo los niños también desde chiquitines manifiestan expresiones éticas y políticas en sus relaciones, en el juego, en la manera de querer, en la manera de pelear. ¿M? ¿Por qué pelean? ¿No? ¿Por qué pelean los chiquitos? ¿No? Y son formas éticas y políticas fundamentales a través de la empatía, la colaboración, la generosidad, el respeto mutuo en sus juegos y en sus maneras cotidianas de vida. No son cosas así como que las tienen porque se les enseñan, ¿no? Como que esas dinámicas
también son construidas por ellos y ellas mismas, que me parece muy interesante. Y creo que también es muy, muy interesante esta, también creo que ustedes ya lo dijeron y que me gusta mucho, y es como dejemos, dice Esteban, dejemos de etiquetar, ¿no? Que Cami toma en este momento la etiqueta de las víctimas, ¿no? O sea, dejemos de sentirnos víctimas, de llamar al otro víctima, de hacerlo sentirse víctima, porque es la mejor manera para que no salgamos todos adelante de esto, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy interesante y entender que no hay fórmulas, que no hay recetas, pero que es radicalmente sencillo, ¿no? Y es saber esas maneras infantiles de los niños procesar el destierro, por ejemplo, de procesar los nuevos espacios que habitan, ¿no? Lo que son capaces ellos de inventarse y recrear para poder vivir en esos entornos nuevos. Es decir, como todas esas maneras que tienen para agenciar la paz los niños y que nosotros en general se las cortamos. Se las cortamos porque los ponemos como en otro canal, ¿no? En estas cosas. Una cosa que me parece muy, muy linda, como en todo el cierre, es cómo los niños y las niñas tienen disposiciones relacionales desde chiquitiquiticos, como sujetos políticos. O sea, no hace falta que el niño crezca, que llegue a la adultez menos, ¿no? O a la edad de que se le otorgue el derecho a la ciudadanía para que ellos puedan demostrar su agencia, ¿no? Yo recordaba, cuando acababa con esto, recordaba que en mis debates al comienzo del doctorado con Carlos Vasco, que él me decía, es que tú no puedes pensar que los niños tienen ciudadanía. ¿Qué es eso? Los niños son preciudadanos. Y un día salió una cosa, una propaganda de la comida de los perros, ¿cómo se llama? Un concentrado. Y decía, los perros también son ciudadanos. Entonces Carlos lo cortó de la etiqueta y fue y me lo colgó en la oficina y se reía todo el tiempo porque nosotros hablábamos de la Pero es ciudadanía lo que dicen infantil. pero es lo que dice Áñez Galler, ¿no? Los ¿Ah? niños no son ciudadanos, Sí, ni muchos pueden lo ser dicen, ciudadanos, no pueden ni ser tienen ciudadanos, por de ser claro. ciudadanos. Entonces me Áñez parece Galler, que es muy, muy, muy claro. interesante superar toda esa concepción de la preciudadanía de las infancias, que es algo que hace que infantilicemos a los niños en nuestras sociedades cada vez más, ¿no? O sea, cada vez los infantilizamos más en las clases medias, en las clases altas. Los niños siguen siendo niños, pues todavía salen de la universidad y todavía los recogemos para que no les vaya a pasar nada. Es decir, la infantilización de las juventudes tiene muchísimo que ver con esas prácticas de negación de la capacidad de agencia de los chiquitos, ¿no? Entonces me parece que son, sí, lo que dice Joana, ¿no? Casi que prehumanos, exacto. Entonces, me parece que realmente estas reflexiones le enseñan a uno un montón de cosas, le ayudan a entender otras, ¿no? Y a seguir creando más cosas. Bueno, ustedes ya deben tenerlo en sus cabezas, pero quién sabe, se nos olvidaría o no, que no nos queda sino una sesión de seminario, la de cierre, la última en el seminario que planeamos. No quiere decir que no nos podamos inventar otra cosa, porque podemos inventarnos otras cosas. Pero este seminario se va a cerrar y estábamos ahorita por el interno con Joa diciendo, bueno, ¿qué hacemos para el cierre del seminario? Que no sea un seminario más, sino que pueda tener como algunos elementos interesantes, bonitos, distintos, ¿no? Entonces, estábamos proponiendo que sería muy bacano que cada persona escribiera un par de páginas, o sea, una cosa chiquitica, y teníamos allí dos preguntas que estábamos pensando con Joa, que era, espérame unos segunditos que las hice. Yo ahorita tú las tienes ahí, que yo ya no las encuentro.
Sí, las digo. Sí, sí, porfa, ayúdame con lo que cierra porque yo ya no encontré dónde las tengo. Sí, que esas dos paginitas que cada uno de nosotros o de nosotras pueda escribir en torno a su experiencia en este encuentro, pues en este seminario, para poder narrar cada quien los aprendizajes, ¿cierto? Que esto le ha generado, por ejemplo, las preguntas sobre las preguntas que le generan y le quedan a partir del pensamiento y la obra leída de Cami, pero también qué les queda para sus vidas personales y para sus vidas eh, en investigación, ¿cierto? Como que un poco poder compartir cada uno ya de manera un poco más profunda cómo que este seminario les ha generado en el pensamiento, en la emoción y en la acción como personas y como personas que investigan. Entonces, pensábamos que tal vez esas dos paginitas puedan motivar que además que nos quede ese registro escrito para que se vuelva también Par- un insumo más junto con las actas que Andrés nos ha ayudado a realizar para pues a partir de ello derivar un texto bien potente, bien bonito, que recoja esta experiencia de seminario. Ujú. Y lo del último capítulo que pensábamos, ¿eso no lo incluiríamos? ¿Piensas tú? Ah, sí, y ¿qué vamos a leer? Sí, Ujú. Y el el tema. texto que se va a leer es un artículo que se llama Construcción Social de la Subjetividad Política de Niños y Niñas en Contextos de Conflicto Armado, Acción Colectiva en la Escuela como Alternativa de Paz. Y Ese es el el tema que texto que les vamos. enviaremos. Ajá, ¿Por qué entonces no hacemos dos seminarios ahí? Uno para este y sí. otro para el texto que escribamos y que nos lleve, digo, también por los tiempos que tenemos. O Porque sea que uno dice podemos o hacer uno o uno. la última lectura y el tema es la investigación situada, lo decíamos Sí, así, el Johnny. tema es la investigación situada. Hacemos entonces ese el siguiente martes y cerramos y vamos preparando para hacer una última sesión de aprendizajes donde todos seamos Recogiendo. los que compartimos las reflexiones de qué aprendimos, para qué nos sirvió esto o qué, y también ideas de hacia adelante si se nos ocurre que queremos hacer algo con esto o no, pues que lo podamos ver juntos. ¿Les parece Sí, bien así? sí, incluso escribirlo en el chat del grupo del Accionar Cami, por si alguna persona quiere venir al próximo seminario, alguien más, y si quiere luego escribir alguna cosa para esa última vez que nos vamos a encontrar, para que se sepa, por si algún otro quisiera hacerlo. No tiene que haber tampoco nadie más, pero si alguien quisiera, está bienvenido. Porque un poco la idea sí es como reflexionar sobre la experiencia, entonces tampoco tendría mucho sentido que alguien que venga a un solo seminario pues No, pero no creo que hay vivió la otros experiencia. que no están hoy, yo no sé, me parece No, que no no, no, a están. todos los que han Hay venido, algunos claro que que no sí. que han venido que no están acá Ujú. hoy, que de pronto quisieran o pudieran Claro, hacerlo claro, en esas siguientes veces que ya claro. estamos en el cierre. Ahí les Es decir, que ya compartimos. estamos en 2 semanas de cierre. Listo. No, muchas gracias, excelente. Yo lo he disfrutado al máximo y el aprendizaje es total. Rico lo de la idea de las dos hojas para narrar esta experiencia nuestra y mucho para decir, indudablemente. Muchas gracias, Toyita y a Joana, a todos. De verdad que